Giovanni. Siga, pastor, adelante. Gracias. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Ya, disculpen, estaba aquí rebotando el sonido. Vamos a compartir entonces la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Ruth capítulo 4, por favor. Ruth capítulo 4. En el Antiguo Testamento, el libro de Ruth capítulo 4. Leemos a partir del versículo 1. Si ya encontraron. Ruth capítulo 4, a partir del versículo 1, vamos a leer. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente Noemí, que ha vuelto del campo de Moab: vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima, sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos, a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malión, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de las puertas de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga
a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Hasta el versículo 17 leemos. ¿Cómo están, hermanos? Como la hermana, las hermanas, los hermanos han testificado, ¿no? Bueno, habitualmente, ¿quién testifica más, las mujeres o los hombres? ¿Quién testifica más, las mujeres o los hombres? Y escuchando los testimonios, siempre tenemos agradecimiento, y también como escuchando el testimonio de la hermana Rita. Ella hablaba con mucha emoción del viaje misionero sin dinero. Entonces también me hacía recordar del viaje misionero que Dios nos permitió realizar un poco recientemente. Porque sí, ciertamente uno puede contemplar que Dios cuida de nosotros. Ciertamente en todas las cosas Dios cuida de cada uno de nosotros. Y esta noche un poco así a través del capítulo 4 del libro de Ruth como base, como los días martes el pastor Juan realiza el estudio bíblico para los pastores. Y en este momento el pastor está compartiendo acerca del libro de Ruth. Entonces el pastor compartió el capítulo 4 con los pastores. Por eso también, como podía yo escuchar la palabra y ver de todas las maneras, constantemente a través de la Biblia nosotros encontramos el corazón de Dios. Cuando nosotros en la iglesia, no sé si hay alguien invitado nuevo en la reunión de hoy, pero si lo hubiera, alguna terminología que nosotros usamos ya se hizo común. Varias palabras, varios términos. A veces también nos comemos los artículos. A veces también cambiamos el orden de las frases y de las oraciones. ¿No lo han notado ustedes? Sí. Así hacemos muchas veces, pero no nos damos cuenta. Entonces ya hay unas palabras, ¿no? Un día un pastor que tiene una iglesia más o menos grande en Bogotá me hizo esa observación. Él me dijo:
¿por qué ustedes quieren imitar a los coreanos? Sí, él me dijo, mire, yo estuve en el CLF, el pastor que oró, ¿cierto? Cuando él oraba, entonces, como no oraba, oró, ¿cierto? Pero como su manera de expresarse era un poco diferente. No sé si me puedo hacer entender un poco esta noche, o si ustedes lo habrán notado o no lo habrán notado. Yo también a veces hago lo mismo. También a veces me como los artículos. Por eso estoy tan gordito, por comerme los artículos y algunas palabras así invertir. Hay muchas cosas que nosotros hacemos y no nos damos cuenta. Para nosotros son normales, pero nosotros no nos damos cuenta, pero las otras personas sí lo notan. ¿Cierto que sí? Claro. Uno no lo nota, pero la otra persona sí lo puede notar. A veces hay, a ver, aquí hay varios hermanos casados, ¿cierto? Ay, sí, hay varios. Entonces, a veces, ¿por qué uno pelea con la esposa? ¿Por qué será? No deberíamos pelearse, ¿no? Deberíamos vivir felices todo el tiempo, sonrientes y felices, ¿no es cierto? Pero a veces se pelea por cosas muy, muy pequeñas, muy insignificantes. ¿Mm? Una de nuestros motivos se llama amor propio. ¿Ustedes qué opinan? ¿No? ¿El amor propio influye o no influye? ¿Sí o no? A veces alguien dice, yo soy el varón de la casa, ¿cierto? Dijo un hombre, en mi casa mando yo. Entonces dijo la esposa, bueno, entonces mande por la leche, por el pan y por los huevos, porque usted manda todo. Entonces mande por lo del desayuno. Otro hombre dijo, en mi casa la última palabra la tengo yo. ¿Cuál palabra? Sí, mi amor, lo que tú digas. Esa es la última palabra. Aquí ninguno se ríe, está muy serio. Cuando el pastor Oxupar predica, ¿cómo se sienten las personas? Rojas. Habla sencillo, ¿sí o no? Habla claro y también habla profundo. Entonces, yo codicio esa sabiduría, esa elocuencia, esa profundidad del siervo de Dios, de verdad. Como nosotros si miramos la Biblia, podemos encontrar, vamos a mirar un poquito aquí, ¿cierto? Si ustedes leen el libro de Ruth, entonces aparece Ruth es moabita. ¿Qué pasaba con los moabitas? Los moabitas eran un pueblo como maldito, ¿sí o no? No podían entrar en la congregación de Dios. Y habían recibido la maldición
También aparece Noemí, la suegra de Ruth. Y entonces, ¿la sombra de quién es Noemí? Noemí puede ser la sombra de Jesucristo, la sombra de la iglesia. Y también aparece Boaz, ¿cierto? Entonces Boaz vendría a ser ¿quién? ¿La sombra de quién? De Dios. Sí, la sombra de Dios, Vamos a, ciertamente. vamos a echarle agua. Entonces, cuando uno mira la Biblia, cualquier pasaje de la Biblia, fácilmente se puede anunciar el Evangelio. Fácilmente se puede encontrar el corazón de Dios. Yo hoy, haciendo una visita por allá cerca de Timisa, entonces la hermana que visitamos me dijo que le predicara el Evangelio a su nuera. Yo no sabía qué decirle porque esa joven yo no la, hasta hoy yo la distinguí, hasta hoy yo la conocí. A Pero me ver, asombró mucho la manera que ella escuchaba la palabra de Dios a descargar en 2 segundos. con mucha atención. Y no sé si para agradarle a la suegra y para agradarle al muchacho, ¿no? Pero lo importante es que escuchaba. Entonces, un poquito vamos a mirar en el libro de Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Versículo 1. Ya encontraron, ¿cierto? Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, y aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es el que fue sembrado junto al camino y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este es el versículo 23. Por medio de ese pasaje de la Biblia, yo le hablé a aquella joven acerca del mundo del corazón. Entonces, el mundo del corazón, sí,
Ustedes varios son conferencistas, entonces, qué pena, ¿no? Pero espero hacerlo bien. El mundo del corazón es algo intangible. El cuerpo también, como cuando tiene alguna enfermedad, se manifiestan, ¿cierto? Los síntomas, hay dolor. Y también si uno tiene algún malestar, mal funcionamiento de su parte física, lo puede detectar porque siente y entonces, ¿qué hace? Habitualmente debe acudir para solucionarlo. A veces a mi alrededor hay muchos médicos. El problema es que no son titulados. Tome esto, aplíquese esto, aquello es bueno, prepare así, prepare así. Todos se vuelven médicos y lo aconsejan a uno. ¿Usted no les ha pasado? Muchos médicos, pero ninguno tiene título. Pero el mundo del corazón, el corazón del hombre, le pregunté, ¿has tenido heridas en tu corazón? Dijo que sí. ¿Quién no tiene en su vida heridas del corazón? ¿Habrá alguien que puede decir, no, yo nunca? Sí, hay heridas. Y también a veces una herida, dos heridas, tres heridas tan profundas del corazón se enferma. Pero entonces, ¿qué hace? Una persona cuando está enferma del corazón, una persona cómo debe hacer para sanar sus heridas. Porque para la parte física hay la ciencia y la medicina, existen los médicos, pero para solucionar sobre el corazón, ¿cierto? Por eso existe el mundo del corazón. Y ese mundo del corazón lo encontramos en la Biblia, la palabra de Dios. Por eso en la parábola del sembrador también habla del mundo del corazón, ¿cierto? Porque hay 4 tipos de tierra, ¿cierto? Hay 4 terrenos, ¿cierto? Son 4, muestran diferencias. Pero Dios está hablando del corazón del hombre, porque la Biblia dice en el versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. 19, cuando alguno oye la palabra del reino. Entonces, la palabra, sabemos que es la palabra que viene a ser la semilla, ¿cierto? La tierra, el corazón del hombre. Entonces hay diferentes tipos de corazón. Claro, la Biblia dice, el corazón del hombre, todo es igual, ¿cierto? Porque la Biblia dice en Jeremías 17:9, el corazón del hombre es perverso y engañoso. ¿Por qué Dios nos dice que nuestro corazón es engañoso y perverso? ¿Por qué será? Porque es perverso y engañoso, ¿cierto? Pero yo me asombré mucho. 20 años en la religiosidad, puedo decir. Entonces, después de eso, vine a leer ese versículo. Y entonces, Dios dice que mi corazón es perverso y engañoso. Entonces, por eso entendí una cosa. Si mi corazón es perverso y engañoso, entonces confiar en mi corazón no es bueno, ¿cierto?
Por eso la Biblia dice, confiar en nuestro corazón o confiar en Dios, ¿sí? O confiar en Dios. Aquí nosotros vemos en la parábola, el capítulo 13, el versículo 9, ¿cómo dice? El versículo 9 dice, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. ¿Ustedes tienen oídos? ¿Para qué son los oídos? Ay, pastor, no hagas esas preguntas tan infantiles, es para oír, ¿cierto? Pero lo más tremendo es que Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, o sea, todos los que lo estaban escuchando, ¿tenían oídos o no? Porque acaso había algún sordo por ahí, ¿cierto? ¿Cierto? Pero si tiene oídos para oír, ¿qué hay que hacer? Oír. Y entonces, hermanos conferencistas, aquí están los mejores conferencistas del mundo, ahí frente a mí, ¿cierto? Hay muchos. Niveles del oír. Entonces, hay niveles para oír, ¿sí o no? ¿Cuántos niveles hay? ¿Cuántos? Seminarista Cristian, ¿cuántos niveles hay de oír? Él dice que 6. Hay que darle un premio. 6 niveles de oír. Pero la gente no sabe. Tampoco nosotros sabíamos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí están las niñas del hermano Cristian y de la hermana. Entonces hay una niña que cada rato se levanta de la silla, ¿cierto? Sí, miren, aquí está. Hay que sentarse allá. Entonces, ¿ella me está oyendo o no me está oyendo? ¿Sí me está oyendo o no? Aquí pasó para el baño otra vez. ¿Oye o no oye? ¿Ustedes qué opinan? ¿Está oyendo o no está oyendo? Sí, ella está oyendo. ¿Mm? Pero mis palabras van a entrar en su corazón. ¿Qué opinan? Mi esposa también está aquí sentada. ¿Está oyendo o no está oyendo? Creo que a ella le pasa lo que me pasó a mí una vez. Resulta que a veces yo duermo con los audífonos puestos porque me creo muy espiritual. Entonces puse un sermón del pastor Oxupar. Yo creo que terminó ese sermón y siguió otro, los sermones del pastor Oxupar. ¿Qué sueño tuve? ¿Qué soñé esa noche? Oiga, yo soñé así, el pastor Oxupar me estaba hablando. Me hablaba el pastor. Pues claro, yo en los audífonos estaba escuchando la voz del pastor Oxupar y en el sueño, cuando yo me desperté, dije, uy, qué sueño tan bonito, ¿no? Así yo soñé con el siervo y el pastor me miraba y me hablaba. ¿Qué me hablaba? Lo que estaba saliendo ahí de la de producción, la predicación. Era lo que el pastor me hablaba. Bueno, eso hay que tomarlo de parte de Dios, ¿yo no? Pues, hay niveles del oído, ¿cierto? No puede estar sentado. Aquí la Biblia dice que ahí en la playa había una multitud de personas, ¿cierto? Jesús que se sentó en la barca, la gente estaba en la playa y el Señor Jesús hablaba. Pero algunos lo escuchaban. Había mucha gente, pero ¿qué corazón tenían? Muchos estaban ahí, ¿para qué? Para chismosear, por curiosidad, ¿sí? Porque habían escuchado de Jesús. Vamos a ver qué dice, qué hace, dicen que hace milagros, vamos a mirar, ¿cierto? Entonces unos estaban ahí por curiosidad, otros, ¿cierto? Por chismosos, otros para ver los milagros de Jesús. Pero sí había los que tenían corazón, ¿cierto? No sé si alguien estaba enfermo o si alguien así
cómo se sentía. Necesidad de verdad de escuchar de parte de Dios. Entonces había diferentes tipos de corazón escuchando a Jesús. Unos lo escuchaban, ¿cierto? Con su corazón. Otros solamente le escuchaban hasta su oído. Es diferente, ¿cierto? Así uno oye con el oído, a una parte puede llegar a la cabeza, una parte puede llegar hasta el corazón, es diferente. Así entonces el Señor Jesús habla sobre la parábola del sembrador. Entonces está hablando 4 tipos de corazón. El 1, el 2, el 3 y el 4. La Biblia dice, todos oyen, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Todos oían o no? Dice, cuando alguno oye la palabra del rey, versículo 19, ¿cierto? Sembrado junto al camino. El versículo 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, también la oye, ¿cierto? Pero dice que no tiene raíz. El versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye, también oye la palabra, ¿cierto? Pero finalmente en el versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Cuando dice aquí oye y entiende, no quiere decir como es el conocimiento, no, ¿cierto? Sino que oye la palabra y ¿dónde la entiende? ¿Dónde la entiende? En su corazón. Los otros oyen la palabra, pero ¿qué queda? ¿Qué queda? ¿Queda algo? Un conocimiento. A veces ni siquiera el conocimiento, sí, el conocimiento, claro, hermano, cierto, pero algunos no, ni siquiera el conocimiento, ¿no? Usted sabe que precisamente por eso, y cuando yo hoy hablaba con esa joven, me da la impresión de que ella no sabe mucho de la Biblia. Entonces, a mí personalmente eso como me parece bueno, porque cuando las personas tienen algún conocimiento de la Biblia, ya existe como dijo una misionera, una voluntaria esta semana, como una cebolla cabezona. ¿Saben la cebolla cabezona? La cebolla cabezona tiene capas. ¿Sí? Entonces, cuando una persona ya tiene conocimiento de la Biblia, se forma una capa. Entonces, esa capa impide que la palabra llegue al corazón. Más bien, la palabra que escucha le forma otra capa, encima de la capa de su conocimiento. Hoy en día, muy pocas personas escuchan la palabra sinceramente. Sí, hay quienes la escuchan, pero muy pocas personas la escuchan sinceramente. No sé, en el caso de nosotros, hermanos, el ser humano solamente desea vivir bien, comer bien, vestir bien, tener una vida tranquila. ¿Sí? Eso el hombre piensa. ¿Sí? Para vivir bien, si yo tengo un buen trabajo, si yo tengo una buena carrera, si yo tengo un buen salario, si yo tengo una familia, si yo tengo un buen hogar, estoy bien. Así piensa el hombre, ¿cierto? Pero cuando miramos la Biblia, el corazón del hombre, ¿qué necesita? Necesita la semilla de la palabra de Dios, ¿cierto?
Pero la Biblia también dice aquí dice el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado, ¿en dónde? En su corazón. Por eso hablábamos, por eso en el corazón no queda nada. ¿Cuál es el trabajo de Satanás en la vida del hombre? Apartarlo de Dios, ¿cierto? Apartarlo de Dios. La meta de Satanás siempre es, por eso Satanás lo primero que hizo fue engañar para que hubiera una barrera entre Dios y nosotros. ¿Cómo se soluciona eso? Eso se soluciona a través de la palabra de Dios. Y Satanás lo sabe muy bien, ¿cierto? Por eso Satanás lucha incansablemente. A veces cuando uno está en el culto, inevitablemente le da sueño o no le da sueño. Sí. Pienso que algunos de ustedes ahí, más que todo desconfío de los que tienen la cámara apagada, pueden estar durmiendo, ¿cierto? Y que cómo sabemos, ¿sí? Pero todos por igual, ¿sí? Satanás trabaja para que la palabra de Dios no llegue a dónde, a nuestro corazón. Aquí dice, ¿cierto? Dice, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Porque la Biblia dice, oye la palabra del reino y no la entiende. No la entiende. Por eso es que no debemos preocuparnos cuando no entendemos la palabra, porque es una trampa, ¿sí? Entonces, algunos se confunde con el versículo 23. Este es el que oye y entiende la palabra, pero cuando uno ya conoce sobre el mundo del corazón, entonces puede saber, ¿cierto? Como dijimos anteriormente, oye y entiende significa que la palabra llegó al corazón. ¿Con qué la entiende? Con el corazón, ¿cierto? En el caso del versículo 19, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento que se emociona, ¿cierto? Se emociona. Uy, qué palabra tan hermosa. Uy, qué palabra tan rema, ¿sí o no? Rema. Palabra tan maravillosa, qué palabra tan poderosa. Hermana, ¿qué predicó ayer el pastor? No me acuerdo. Pero qué palabra tan poderosa que no se acuerda. Sí, así pasa. ¿Quién trabajó ahí? Entonces, si yo pregunto, hermana Raminta, ¿qué predicó el pastor el domingo en la tarde? El pastor Juan. A ver, ¿quién me dice qué predicó el pastor Juan el domingo en la tarde? Hay premio. La hermana Carolina Soto también puede responder. Nada, ¿Sí? porque el que predicó fue el pastor Oxopar. Ay, Dios mío, el hermano. ¿Sí ve que es que uno no sabe oír? Yo dije la hermana Ramita. Yo no dije hermano Luis. ¿Sí o no? El que tiene oídos para oír. Sí, hermano Luis. ¿Sí ve? Dijo una persona, ¿cierto? A ver si puedo poner el ejemplo aquí. Dijo una persona, ¿ustedes saben de qué color es esto? ¿Ustedes saben de qué color es esto? ¿Quién me responde? Tienen miedo, ¿sí o no? Están allá detrás de ella. Parece que fuera negro. Azul. Otra vez, ustedes
no saben oír. Yo pregunté que si sabían de qué color es. Entonces usted debe responder, sí sé. O debe responder, no sabo. Digo, no sé. Si yo le hubiera dicho, ¿cierto? ¿De qué color es esto? Ah, es diferente. Usted me dice negro, pero yo pregunté que si ustedes saben qué color ¿es igual o es diferente? ¿Ah? Diferente, ¿sí? Así pasa, porque no sabemos oír. ¿Qué nos impide oír? Con el corazón. ¿Quién me dice? ¿Qué impide que escuchemos con el corazón? Nuestro pensamiento, el pensamiento. ¿Mm? Sí, claro, habría muchas cosas que traen, ¿cierto? Pero el pensamiento del hombre no deja, ¿cierto? Oír bien la palabra. Versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución. Cuando usted pelea con su esposa, cuando usted pelea con sus hijos, ¿quiere oír la palabra de Dios? Cuando uno pelea con la esposa, ¿cierto? Vamos a mirar un pasaje de la Biblia en el libro de Génesis. Génesis capítulo 2. Dice el versículo 20. ¿Quién quiere leer el versículo 20? Y puso ¿Quién Adán, puede leer el versículo 20? y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. La Biblia dice, ¿cierto? El hombre necesitaba una compañera, ¿sí o no? O sea, ¿qué necesitaba? ¿Una empleada de servicio? ¿Sí? ¿Qué necesitaba el hombre? Dice la Biblia, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él, ¿cierto? ¿Quién vino a hacer la ayuda idónea de Adán? Hermano Cristian. ¿Y quién es su ayuda idónea? ¿Eva? ¿Ah? Dice que la esposa. Pero cuando uno pelea con la esposa, ¿qué piensa? Ay, mi ayuda idónea. Gracias, Señor, por mi ayuda idónea. ¿Sí? Así dice. En ese momento se le olvida que ayuda idónea ni que nada. En vez de como la ayuda idónea, más bien se acuerda como de la serpiente allá en el monte del Edén, ¿no? O sea, lo que yo quiero decir es así, la palabra, ¿cierto? ¿Está en nuestro corazón o no está en nuestro corazón? ¿Qué tipo de corazón? Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y después, ¿qué dice? Da fruto, ¿cierto? Y produce a 100, al 60 y al 30 por uno. Hablando con esta joven, al final, después de predicarle ya el evangelio y que ella recibió bien la palabra del evangelio,
dijo, yo soy justa, soy salva, y colabora a Jesucristo. Pero aquí dice, esa buena tierra, el que oye y entiende la palabra con su corazón y da, ¿qué da? Fruto. ¿Qué fruto da cuando un pecador oye la palabra? ¿Qué fruto da? ¿Qué fruto da? Otra vez pregunto. Cuando una persona, ¿cierto? Normal, escucha el evangelio, escucha la palabra, ¿cierto? ¿Qué fruto da en su corazón, en su vida? La salvación. La salvación. Ese es el fruto de la palabra. Como nosotros. Un día escuchamos el evangelio de la salvación, claro. Entonces, ¿cuál es el fruto de haber escuchado esa palabra que llegó a nuestro corazón? La salvación, ¿cierto? La salvación. Entonces, por eso dice, y da fruto, y produce a 160 y a 30 por uno. Eso es el fruto del evangelio en la vida de nosotros. Amén. Sí, amén, ¿cierto? Entonces, la Biblia habla del mundo del corazón. Y aún nosotros escuchamos sobre el mundo del corazón, los tipos, los niveles del oír, también los niveles del corazón. Cuando nosotros nos encontramos ante las diversas situaciones y circunstancias. ¿Sí? Todos tenemos dificultades, situaciones. Alguien me contó, ¿no? Cuando tuvo dolor de cabeza, tuvo fiebre, comenzó a toser. ¿Qué pensó? Tengo COVID. Pero se le agudizó el problema respiratorio. Entonces, ¿qué pensó? ¿Qué llegó a pensar? Esa persona pensó, voy a morir por el COVID. Llegó a pensar. ¿Sí? Pero nosotros constantemente escuchamos la palabra de Dios. Entonces, a ver si encontramos un pasaje en el libro de Jeremías. Bueno, ya tengo tan mala memoria ahora. Pero ustedes me van a ayudar, ¿sí o no? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Dónde está ese pasaje? Jeremías 29:11. Gracias, hermano. Ay, de que no sea eso. Hermana Nancy, léalo, por favor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Sí, amén. La Biblia dice que los pensamientos de Dios acerca de quién. ¿Acerca de quién? ¿Acerca del pastor Oxupar? De vosotros. ¿Acerca del pastor Juan? ¿Acerca de los que se portan bien? No. Dice, yo sé los pensamientos
que tengo acerca de vosotros. ¿A quién le dice? A nosotros, ¿cierto? Dice Jehová, pensamientos de paz. ¿Pero en qué está pensando? Voy a morir por el COVID. ¿Eso es pensamiento de paz? Dice, y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Quién quiere así morir? Ahí dice, para daros el fin que esperáis, ¿sí o no? Pero uno está pensando, ¿cierto? Me voy a morir, voy a fracasar, esta vida mía tan terrible. Pastor, ¿para qué me casó con esta mujer? Porque, ¿cierto? Dijo una hermana, ay, Dios mío, Dios me permitió penina, mi jefe me persigue y me persigue y me persigue y me persigue. Yo me pongo a pensar también, yo, ¿no? Tantas veces, no, como que la palabra se desvanece en nuestro corazón, ¿sí? Así nos quedamos mirando solamente como la situación. Dios dice que tiene pensamientos de paz y no de mal. Ay, sí, Dios, pero entonces, ¿por qué esta situación en mi vida? ¿Por qué sufrimos? Si Dios dice que pensamientos de paz y no de mal, ¿por qué sufrimos entonces? Si no tenemos paz en nuestro corazón. ¿Por qué? Por falta de la palabra, ¿sí o no? Por falta de la palabra. El pastor Oxupar dijo, ningún justo morirá por el COVID. ¿Usted lo cree? Pero cuando le dé tos, ¿cierto? Sienta fiebre y escalofrío y se le vaya los sabores y el olfato. Entonces, ¿va a pensar igual? La pregunta. ¿Alguien dijo amén? Sí. Sí, porque yo también tuve COVID con mi esposa. Mi esposa le dio un poco más severo el asunto porque también le afectaba mucho su estómago. Y qué pena decirles, pero con mucha diarrea, por eso. Un día el pastor nos aplicó suero intravenoso, complejo B, pero a mi esposa tuvo que aplicarle más suero. Porque claro, ustedes saben cómo se pone porque así como que todo lo que come se va, ¿cierto? Y cuando uno tiene diarrea, pues, ¿qué significa? Deshidratación. Entonces es un poco delicado, ¿cierto? Eso como por pensar, ¿no? Cuando uno está en la situación bien complicada, entonces es cuando uno se puede dar cuenta. Yo creo o no creo en la palabra de Dios. Porque ¿quién me engaña para no creer en la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién arranca la palabra de nuestro corazón? ¿Quién? Satanás, ¿cierto? Satanás. A Satanás le encanta vernos sufrir, ¿cierto? Pero como digo yo, pues Satanás cumple su tarea, ¿sí o no? Él cumple su tarea. ¿Cuál es su tarea? Pues amargarle la vida a uno. Pero ¿por qué se amarga mi vida? Ay, sí, pastor, que esta situación es muy dura. Sí, esta situación. Yo pensaba, ¿para qué yo sigo aquí en la iglesia? ¿Sí? ¿Para qué? Estoy aburrido.
no tiene sentido, mejor me voy, ¿sí? Como el panorama todo se enrarece, se oscurece. No sé si a ustedes les habrá pasado así. A veces les entra mucho desánimo, que no quieren ni oír la palabra de Dios. ¿Sí o no? Así como la situación, alguna situación se vuelve tan grande que ahoga la palabra. Aquí dice en el libro de Mateo capítulo 13, vamos a mirar, ya son las 9, ¿no? Mateo capítulo 13. A ver si lo encuentro. Mateo capítulo 13 dice. Y ya lo encontré. Mateo capítulo 13. Entonces dice, versículo 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. O sea, de pronto mientras el culto, ¿cierto? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hermanos, a veces ni siquiera aflicción o persecución por causa de la palabra, sino que llega aflicción por alguna situación, alguna circunstancia, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Como dice en el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas dice que ahogan la palabra y se hace infructuosa. Corazón 1, corazón 2, corazón 3. Satanás trabaja fuertemente. En el primer corazón dice que arranca, arrebata lo que fue sembrado, ¿cierto? Dice el versículo 21 que por no tener raíz es de corta duración. Entonces uno escucha la palabra de Dios, dice amén, esa palabra es muy bendita para mi vida. Pero al otro día, cuando llega a la empresa, ¿cierto? Se encuentra con la situación. ¿Dónde queda la palabra? ¿Cierto? Y también, como en el versículo 22, Satanás, ¿qué hace? Ahogar la palabra de Dios. Entonces uno solamente ve la situación, ve las circunstancias. La Biblia dice, el versículo 23, el que fue sembrado en buena tierra. Sí, la tierra significa nuestro corazón, pero nuestro corazón nunca es bueno. Pero aquí dice buena tierra. ¿Por qué buena tierra? ¿Por qué buena tierra? La tierra significa nuestro corazón, ¿cierto? Pero nuestro corazón no es bueno. Pero aquí Dios, ¿cómo ve? Dice buena tierra. Oye y entiende la palabra. ¿Y qué más? Da fruto. Sí, da fruto. Esto es muy importante, ¿cierto? Oye la palabra. Entonces, oír la palabra que llega a mi corazón. Entonces esa palabra se establece en nuestro corazón. ¿No? Queda profundamente en nuestro corazón. Cuando viene la situación, esa palabra se convierte como en la defensa, como en la coraza, ¿cierto? Entonces, la situación, el pensamiento no puede penetrar. Por eso, ¿qué fruto da para la vida de uno? ¿Sí? Si la palabra de Dios no llega a nuestro corazón, si no se establece en nuestro corazón, fácilmente nuestro pensamiento nos engaña.
fácilmente la situación afecta nuestra vida. ¿Sí? Pero si la palabra se establece en nuestro corazón, el fruto de esa palabra es diferente en la vida de nosotros. Regresemos para terminar al libro de Ruth, que fue donde comenzamos. Ruth capítulo 4, hermano. Ruth capítulo 4. Entonces, leyendo sobre Ruth, ya vamos a ver el versículo 18 del capítulo 3, ya antes del capítulo 4 que leímos. El versículo 18 dice, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Entonces ya habíamos leído el capítulo 4, pero en el capítulo 3 nos damos cuenta, ¿cierto? Y definitivamente Ruth y Boaz tienen química, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ruth y Boaz tienen química. Pero, ¿qué impide que ellos estén juntos? ¿Qué impide que ellos estén juntos? Correcto. Ese pariente cercano. Porque aparte de Boaz, hay alguien primero para redimir, ¿cierto? Entonces, ese pariente cercano separa a Ruth de Boaz, ¿sí o no? Entonces nosotros ya vimos aquí, en el versículo 18 dice Noemí, y dijimos que Noemí es sombra de ¿qué? Sí, sombra de Jesús, también puede ser sombra de la iglesia. Entonces, Noemí le habla ¿a quién? A Ruth. Entonces, ¿qué le dice? Hija mía, ¿cierto? Espérate hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. ¿Cuál asunto? ¿Cuál asunto? De su relación con Boaz. Y también dice, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. ¿Cuál hombre? Boaz. ¿Boaz es sombra de quién? De Dios. ¿Sí? Entonces, en la vida de Ruth, ¿quién va a trabajar? ¿Ella? ¿Noemí? ¿Ella? Noemí, que es sombra de Jesús, porque la iglesia le está diciendo que espere porque Dios sí o sí va a solucionar esa situación, ¿o no? ¿Sí me hago entender o no? Está diciendo Ruth y Boaz, en medio, ¿quién está? El pariente cercano. Entonces, cuando vemos en el capítulo 4, ¿quién entra en acción? Tal y como dijo Noemí, ¿cierto? Entonces, ¿quién va a solucionar? O sea, Ruth no tiene que hacer nada. Si usted lee el capítulo 4, en el capítulo 4, Ruth está totalmente muda. No habla ni una sola vez Ruth y no aparece Ruth para nada. ¿O sí? No sale. ¿Quién es el protagonista del capítulo 4? Boaz. Boaz.
Igual, Ruth es sombra de nosotros. Vos es sombra de Dios. Ruth hizo tal como le dijo Noemí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces en el capítulo 4, ¿para qué está vos? ¿Para qué subió a la puerta? ¿Y para qué se sentó allá? Para encargarse de solucionar la situación. Y él hizo todo, ¿sí o no? Él hizo todo. Y finalmente, entonces, ¿qué pasó? Ta, 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 ta. ¿Sí o no? Amén. Amén. Eso es el corazón de Dios y en la vida de nosotros, ¿cierto? Ruth no tuvo que hacer nada. ¿Quién hizo todo? Vos, ¿cierto? Por medio de vos y que habló con ese pariente. Entonces él le dijo, mire, usted sabe, ¿cierto? Y usted va a tomar esto, usted va a redimir a Ruth. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer con Ruth? Tiene que hacerla su mujer, tiene que hacer, ay, no puedo dar, no voy a hacer así, ¿cierto? Así él solucionó. Pero tal como le dijo Noemí, ¿cierto? Si uno sigue el consejo de la iglesia, si uno sigue la palabra del Señor en su corazón, que dice, espérate, fulano, ¿cierto? Que Dios va a trabajar en tu vida. Amén. Amén. Y entonces Dios trabaja. ¿Qué me gustó a mí en el capítulo 4, en el versículo 17? En el versículo 17 dice, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Noemí. ¿Pero cómo? ¿El hijo de quién nació? Y lo llamaron Obed, este fue el padre de Isaí, padre de David. Ya hablamos, ¿cierto? Mire, en la vida de Ruth hubo fruto al conectarse con vos, ¿cierto? En la vida de nosotros también hay fruto cuando nosotros nacemos de nuevo, somos hijos de Dios, siendo salvos, hay fruto en la vida de nosotros. ¿Quién trabaja? Dios, ¿cierto? Pero porque yo hice, porque yo trabajé, porque yo fui devoto, porque yo apoyé, porque yo hice para Dios, para la iglesia. No, aquí dice, tomando Noemí al hijo, lo puso en su regazo y fue su haya, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo, ¿a quién? No a Ruth. ¿Qué entendí yo? Nada es mío. ¿De quién es? Aquí dice hijo de Noemí, ¿cierto? O sea, nada es por mí, sino por quién? Por la iglesia, por Jesucristo. Amén. No Amén. por mí, sino es fruto de quién, ¿sí? Fruto del Señor en mi vida, ¿cierto? ¿Quién trabajó así para la vida, para conectar a Noemí con vos? ¿Quién trabajó? Perdón, para conectar a Ruth con vos. ¿Quién trabajó? Noemí. Noemí guiaba la vida de Ruth, ¿sí o no? Hasta encontrarse con vos. Luego Noemí le dijo, no se preocupe, ¿cierto? Que él se va a encargar de todo hasta que todo quede listo. Amén. Amén. Por eso yo puedo mirar la figura del Señor, la figura de la iglesia en la vida mía, ¿cierto? Hermanos, mi esposa no es mía, mi hija no es mía, mi ministerio no es mío, nada es mío, ni siquiera mi vida es mía. Si no fuera por Jesucristo, si no fuera por la iglesia,
Nada, nada, hermano. Amén. ¿Sí me hago entender? Por eso ahí dice, ¿cómo dice? ¿Le ha nacido un hijo a quién? ¿A Ruth o a Noemí? A Noemí. Entonces, ¿de quién es el fruto? ¿De Noemí o de Ruth? ¿Dios qué dice? ¿De Ruth? No es de Ruth. ¿De quién es? De Noemí. Hermanos, yo pensé, nada es mío. Todo yo lo recibo por medio de la gracia de Dios, por medio de la iglesia. Y así como en la vida de Ruth, Dios 100% trabaja para la vida de nosotros, hermanos. ¿Amén o no? Sí. Amén. Entonces Dios también nos habla, ¿cierto? El pastor habla, la iglesia habla, Jesucristo me habla, ¿cierto? Yo estoy contigo, yo te ayudo, ¿sí? No importa la situación que usted esté pasando, usted no está sola, usted no está solo, ¿cierto? ¿Quién debe trabajar? ¿Cierto? Entonces uno a veces sufre, ¿cierto? Tal vez así como Ruth también estaba, pero preocupada, tensionada, y ahora qué irá a pasar. Tenía corazón hacia vos, pero había impedimento. Dios trabajó, no trabajó. Sí, vos trabajó para Ruth. Dios trabaja para nosotros, hermanos. Amén. Voy a orar para terminar porque no me responden del sueño que tienen. Vamos a orar. Gracias. Padre, te agradecemos en esta noche por este tiempo que tú nos permites, por tu bendita palabra. Escuchando el culto con el pastor Oxopar, con el pastor Juan, tú nos has hablado a nuestro corazón para que únicamente nuestro apoyo sea la palabra de Dios. Aún así, Señor, como mirando hoy la parábola del sembrador, podía reflexionar, ¿qué tipo de corazón tengo yo? Si yo vivo con el corazón número 4, así el Señor va a trabajar maravillosamente, no solamente para que yo vea la situación con mi vista, sino para que yo crea con mi corazón, para que yo solamente confíe y me apoye 100% en la palabra de Dios. Señor, en la vida de una persona al escuchar el evangelio, cuando la palabra llega, se establece, la cree, esa persona recibe la salvación como nosotros. Y en la vida de nosotros, siendo salvos, cuando la palabra llega y también se establece en nuestro corazón, va a dar fruto. Va a dar fruto de alegría, de gozo, de paz, como dice la Biblia misma, Señor. Pero muchas veces nosotros somos engañados por Satanás, quien ahoga la palabra, quien arranca la palabra, quien nos pone en la situación. Señor, gracias porque como trabajaste en la vida de Ruth, Señor, y ella con corazón humilde recibió la guía de Noemí, escuchó el consejo de ella, y yo escucho la palabra de Dios. Yo hago lo que Dios me dice, lo que la iglesia me guía. Realmente yo puedo ver el trabajo de Dios en mi vida, sea cual sea la situación. Muchas gracias, Señor. Bendice a los hermanos y este tiempo que nos has permitido. Gracias por los testimonios, Señor. Nosotros, para no sufrir por tener que hacer algo para nuestra vida de creencia, sino que podamos creer y apoyarnos 100% en Jesucristo, en la iglesia, confiando en Dios maravillosamente. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, muy buenos.